nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo número 2. Vamos a hablar una parte nada más de lo que se compartió la semana pasada para continuar con la segunda parte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Ya hablamos a Éfeso, ya hablamos a Esmirna. Ahora vamos a continuar con el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Nos ponemos en pie, amén, para dar lectura a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo número 2, versículo 12. Amén. ¿Tenemos la cita bíblica? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 2, 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina, y esta palabra es clave, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cerremos un momento nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y elevemos una oración al Señor para pedirle en esta noche que sea Él quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Te damos gracias, oh buen Dios, por esta noche. Te damos gracias, Padre, por cada uno de tus hijos, de tus hijas que estamos aquí reunidos. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Limpia nuestra mente, nuestro corazón. Te rogamos que en esta noche hables a nuestros corazones, que en esta noche los oídos aquí presentes sean abiertos, oh Dios, y seamos receptivos a tu palabra y que la meditemos y que la pongamos por obra. Te damos gracias, Señor, y levantamos nuestras manos para darte toda la gloria y toda la honra. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Démosle fuertes palmas al Señor. Y tome asiento. Había algo que yo había olvidado hacer yo lo había anotado, de cada clase que se dé del mensaje de las 7 iglesias, siempre recordemos cómo arranca justamente en Apocalipsis. Le invito a que retroceda unas hojitas nomás. Apocalipsis 1:3. Y mire qué es lo que dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienaventurado el que lee. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Repito, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es la explicación acá? Hay una bienaventuranza. Dice, primero, no por ser más importante, sino solamente porque es el que lo lleva, el que lee. ¿A quién se refiere? Al que está compartiendo la palabra. Antes se escribía las epístolas, llegaban a la iglesia y se ponía en pie alguien que la leía. Amén. Entonces, bienaventurado
el que lee, el que comparte, el que explica la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Y los que oyen las palabras, es decir, la congregación en pleno. Amén. Bienaventurado el que la comparte, bienaventurado el que escucha. Y dice acá, y guardan las cosas en ella escritas. No solamente se predica, no solamente se escucha, sino sobre todo la guardan, las ponen por obra. Amén. Y la explicación y la motivación es porque el tiempo está cerca. Ese es, hermano, el espíritu de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee, el que predica, bienaventurado el que escucha. Retengámoslo, guardémoslos en nuestro corazón. Y la explicación es porque el tiempo está cerca. Amén, hermanos. Yo me había olvidado de compartirlo cada vez que se comience, pero ahí estamos. Pérgamo, la iglesia tolerante y mundana de alguna manera, y lo vamos a explicar por qué. Pérgamo estaba en la zona sur, acá se puede ver. El mensaje de las 7 iglesias ya lo hemos explicado, arranca desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo en la tercera, Tiatira, Sardis, Filadelfia y finaliza en la Odisea. Ya hemos hablado de Éfeso, la iglesia que perdió el primer amor, ya hemos hablado de eso. Y hemos hablado de Esmirna, la iglesia que no tiene reproche, pero una advertencia de que va a venir tribulación, de que va a venir prueba. Y ahorita estamos en Pérgamo, la iglesia, como lo dimos, tolerante, tolerante a esas doctrinas extrañas, tolerante a esas doctrinas raras, como dice la Escritura, la doctrina de Balaam que pone tropiezo. Amén. Esa que lo vamos a ir viendo, como que alguien te mete cabe, como que alguien no te deja avanzar. Entonces hablamos ya de la iglesia que no registra la fundación de la iglesia en Pérgamo. Esta parte la vamos a ir avanzando porque, bueno, ya se ha explicado. Vamos a ver que acá, esta parte sí la quiero explicar. Algunos comentaristas explican que esto, allí donde queda el trono de Satanás, en Pérgamo, tenían este lugar, esta especie de altar justamente donde se sacrificaban y había adoración pagana, el altar de Zeus en Pérgamo. Lo cual, si usted lo ve, da la impresión justamente de un asiento, de un trono. Entonces, posiblemente se está haciendo alusión a eso, o simple y llanamente que en ese lugar Satanás se había entronizado en base a la cultura, en base a la idolatría, en base al desenfreno sexual. Por un lado o por el otro, lo que la Biblia afirma es, allí en Pérgamo está el trono de Satanás. En resumidas cuentas, no era un lugar fácil para predicar. Amén, hermanos. En ese lugar se había entronizado Satanás. Pero gloria a Dios, ya lo conocemos a Cristo. Ahí está el trono de Satanás. A ver, allí pongo mi iglesia. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Pero da a entender también que el trabajo no era sencillo, que el trabajo no era fácil. Luego, ¿cómo arranca? ¿Cómo se describe? Ya hemos explicado y ahí está en las hojitas. Hay una parte a cada iglesia cómo el Señor se describe, cómo se muestra. En este caso dice, el que tiene la espada aguda. Pongo entre paréntesis, explicando que se refiere a una espada afilada. Amén, hermanos. No una espada sin filo, no una espada redondeada, no. Una espada aguda. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? El Señor Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo mostrándose como el que tiene la espada aguda. Y no cualquier espada tampoco. Una bien filosa, y no cualquiera, sino también de 2 filos. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Los comentaristas también explican de que en este lugar de Pérgamo había, se me dio el nombre, un cargo político que tenía una espada, pero esta espada era solamente de un filo. O sea, el Señor Jesús lo que está diciendo es, yo vengo con una espada y una espada afilada, y no una espada de una sola hoja, sino una espada de doble filo. Amén, hermanos. Y hemos explicado también cuál es el problema en Pérgamo, la permisibilidad de las falsas doctrinas.
Y el Señor Jesús dice, allí donde hay falsa doctrina, ¿con qué va el Señor? ¿Con un cayado? ¿Con una vara? ¿Con una honda? No, ¿con qué va? Con una espada. Y sabemos qué es la espada. ¿Qué simboliza la espada? La palabra de Dios. Y es lógico, hermano, cómo se combate la falsa doctrina, cómo se combate las mentiras, las medias verdades doctrinales. Con la palabra de Dios, pues, hermano. Entonces Cristo dice, Pérgamo tiene un problema de que admite, de que permite, de que tolera la falsa doctrina. Vamos con la espada. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Pero no solamente una espada como símbolo de palabra de Dios, sino también, hermano, como un símbolo de combate. Porque la doctrina es algo que se tiene que cuidar. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? La doctrina, amado hermano, es algo que se tiene que defender. El Señor Jesús, amado hermano, se muestra ahí prácticamente como un soldado. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Que va a su iglesia a mostrarse, a una iglesia que toleraba la doctrina media mezclada, media adulterada. Baja como un soldado a defender su iglesia. Amén, hermanos. Eso ya lo hemos explicado también la semana pasada. También explicamos el elogio. Lo elogia diciéndole, yo conozco tus obras, algo que se repite en todas las iglesias. Le dice, conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás, haciendo alusión que allí no es fácil. Lo sé, dice el Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Entiendo, Pérgamo, que tu trabajo no es fácil. Estás en un lugar donde está el trono de Satanás. Reconozco que tu trabajo es difícil. ¿Cómo más lo elogia? Lo elogia diciéndole, retienes mi nombre, aún a pesar de que estés en un lugar donde hay ataque en cuanto a la doctrina, ataque en cuanto al libertinaje sexual, ataque en cuanto a que ahí está el trono de Satanás, ataque en cuanto hay persecución, porque vemos ahí que Antipas, el testigo fiel, fue muerto entre ellos. Amén. A pesar de todo eso, dice, retienes mi nombre. Amén, hermanos. A pesar del problema, a pesar de la dificultad, a pesar de la tribulación, le dice y lo felicita y elogia a la iglesia en Pérgamo diciendo, retienes mi nombre. Y esa palabra retener significa aferrarse, sujetarse, sujetarse firmemente. Pérgamo estaba firmemente agarrada de Cristo. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? ¿Qué más? ¿Qué otro elogio le da? Esto ya lo hemos explicado, solo estamos resumiendo. Y no has negado mi fe. Obviamente, hermano, ante la persecución, ante el problema, ante la dificultad, ¿cuántos caen en la tentación de negar a Cristo? Amén, hermanos. Hoy, ante tanta falsa doctrina, que sí, que el reconocimiento de derechos, que vamos a favorecer el matrimonio de parejas del mismo sexo, pro aborto, y a cuántos pastores y predicadores les cuesta, hermano, acusarlo, según la Escritura, como pecado. Amén. Les cuesta, les es difícil. Pero acá a Pérgamo le dice el Señor Jesús, no has negado mi fe. Amén. ¿Qué otro elogio le da? Finalmente, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. O sea, aún en medio de la persecución más despiadada que puede haber, ya llevando a la muerte a personas, y ahí pone el ejemplo de Antipas, aún a pesar de eso dice, el pueblo de Pérgamo ha sido fiel, ha retenido, no ha negado la fe, conoce las obras de esta iglesia en Pérgamo. Eso fue lo que compartimos la semana pasada. En esta semana ya vamos a arrancar compartiendo que no solamente hay elogios. Ya hemos hablado, la primera iglesia, la primera iglesia cuando le dicen, ¿no? Has perdido tu primer amor. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, no hay reproche, pero en este caso, en la iglesia en Pérgamo, sí hay y varios. Comienza hablándole, yo creo, hermano, de una forma amorosa a la iglesia en Pérgamo. Porque recordemos, présteme atención por favor, si usted lee así de una sola el mensaje a las 7 iglesias, présteme atención por favor, usted va a ver a un pastor hablándole a sus ovejas.
Lo acabamos de ver, un pastor que elogia, amén, como un padre que elogia: hijo, tú eres esforzado, conozco tu trabajo, conozco tu esfuerzo, no has negado mi nombre, sé que estás en medio de muchos problemas, pero retienes mi nombre, retienes mi fe. Pero de la misma forma, hermano, como un buen pastor, como un buen padre, también debes saber reprochar las cosas que se hace mal. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo más importante de estos mensajes a las 7 iglesias. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Gloria a Dios. ¿Y cuáles eran? El mismo Señor, como le digo, nos elogia, es el que nos llama la atención. Por la forma como se ve, que describe, y hemos recordado, ¿no? Retienes mi nombre. Lo felicita a Pérgamo. Retienes mi nombre. No has negado mi fe. Lo acabamos de leer. Amén, hermanos. Entonces, no toda la iglesia era la que toleraba esas doctrinas. ¿Me estoy yendo? Es más adelante vemos que él dice claramente en el versículo, gloria a Dios, 16: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Se está refiriendo contra esos que dentro de la iglesia en Pérgamo, parte del cuerpo de la iglesia, retenía la doctrina, toleraba la doctrina de Balaam. Amén. No era toda la iglesia, repito. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, acabamos de recordar, que elogia, amén, hermanos, elogia que han retenido su nombre, elogia que no han negado su fe, aún en los tiempos más recios y duros de persecución, cuando mataron a Antipas, no me has negado. O sea, la iglesia en Pérgamo, había una iglesia, porque es toda la iglesia, amén, hermanos. Acá vemos, cuando uno habla del Sermón del Monte, es toda la iglesia. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? No es uno, no somos dos, no somos tres, es una iglesia. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Somos un cuerpo, amén, hermanos. No somos uno, no somos dos, es toda la iglesia. Pero dentro de ese cuerpo de Cristo habían algunas personas que estaban cayendo en ese pecado de tolerar las falsas doctrinas. Algunos, como citamos allí, eran fieles, la mayoría eran fieles, pero posiblemente algunos comenzaron a creer en las mentiras que les explicaba. ¿Qué más le dice? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. En pocas palabras, lo que estaba diciendo, tienes, o esa palabra en algunas traducciones también es que toleras. ¿Cuál era el problema principal de la iglesia en Pérgamo? Que toleraban a un grupo de personas con doctrinas equivocadas. Ese era, hermano, principalmente el problema. Esa es la primera amonestación. Con un grupo en la iglesia, y esa palabra, por favor, grábesela bien, que retenían, dice allí, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y más abajo, y también tienes en el versículo 15, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Esa palabra retener tiene varias implicancias, entre ellas no solamente la de oír, no solamente la de tolerar, sino también podría decirse hasta aprender, retener, memorizar, meditar en esa doctrina errada. ¿Me estoy yendo, hermano? Toleras a un grupo de personas, retienen la doctrina, y dice allí y explica, en lugar de oponerse a las mentiras, en lugar de oponerse a las herejías, lo que hacían, amado hermano, que era tolerarla. Entonces es una llamada de atención para la iglesia en estos tiempos. Hermano, las falsas doctrinas, las doctrinas mezcladas están a la orden del día. Amén. Hoy con los celulares, con el YouTube, con las redes sociales, rápidamente uno escucha mensajes, enseñanzas. El otro día me hicieron ver a uno, hermano, que le dice a la persona, a la hermana, le dice: ¿a qué parte del tiempo quieres ir? No sé si lo he escuchado. Yo te hago ir. ¿A dónde quieres ir?
Y como que le va soplando porque la hermana la agarra mal parada o no sé. No entendía lo que le decía. ¿Quieres que te lleve a los tiempos donde estaba Cristo predicando? Tremendo, hermano. Yo agarro, ¿no? Salgo corriendo, hermano. Pero no, ahí la iglesia está, amén, gloria a Dios, aleluya. En lugar de oponerse a las mentiras, a las herejías, toleramos. Porque hasta el silencio es tolerar. Amén, hermano. El silencio es aceptar. Ahora no te vas a parar a hacer un escándalo, no, al menos te paras, esperas, al final, oye hermanito, oye hermanita, ten cuidado con lo que estás haciendo, eso no es juego. Amén, hermanos. Tampoco es hacer un escándalo, que muchas veces lo que lleva más es al problema en la iglesia. Pero hermano, de verdad, tremendo, tremendo. La iglesia en Pérgamo, en lugar de oponerse, retenía, toleraba esas doctrinas. Amén. ¿Qué más tenemos acá? La toleraban y la permitían. Y explica, retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos del rey. Los que han leído la palabra de Dios recordarán esta parte de la historia bíblica en el Antiguo Testamento. Amén. Este profeta, hermano, dice acá que estos que llevaban estas doctrinas eran seguidores de este profeta Balaam, o posiblemente como que da a entender como que se movía el mismo espíritu de Balaam. Amén. Y acá da en particular el problema que estaba en esta iglesia. Y dice, primero retener, ya lo hemos dicho, indica que sujetaban fuertemente aquella doctrina. Y es curioso que el Señor utilice la misma palabra en una felicitación, ¿lo recuerdan? Tú retienes mi nombre, amén. Pero también le llama la atención que retenían, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Satanás. Eran seguidores de Balaam, un profeta del Antiguo Testamento, que lo quisieron contratar para que maldiga al pueblo de Israel. Esto está en el libro de Números, amén. Esa historia la conocemos. Pero acá como que da un poco más de luz de lo que hacía lamentablemente este señor. Aquel profeta no pudo llevar a cabo su contrato de maldecir al pueblo de Israel. En lugar de ello tuvo que bendecirlos, y está en Números 22-24. Amén, hermanos. Y acá lo que está acusando al Señor, a estos falsos maestros, esta falsa doctrina de que ponían tropiezo ante los hijos de Israel. De eso es lo que les está denunciando. Su doctrina ponía tropiezos. Consistió, ¿cómo es esto de poner tropiezos? Consistió en que su modo de andar no tenía importancia con tal de que mantenga la sana doctrina. Muy posiblemente lo que explican es que enseñaban de que no importa lo que haces, lo que piensas, lo importante es si predicas bien, si cantas bien, si vas a la iglesia, si vas al culto, si alabas a Dios. No importa si después cometes pecado, no importa si después haces cosas desagradables ante los ojos de Dios. Posiblemente ese era el tipo de doctrina que iban ellos explicando. ¿Me estoy yendo, hermano? Es esa palabra, poner tropiezo, dificultar el camino. Posiblemente estas personas explicaban cómo era su costumbre practicar, hermano, como lo vemos allí, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Muy posiblemente estos permitían libertinaje en medio de la iglesia. ¿Me estoy yendo? Y estas personas, escúcheme bien, lamentablemente hasta el día de hoy, de alguna forma, podemos verlas en las iglesias. De repente, no al extremo de tolerar los sacrificados a los ídolos o cometer fornicación, pero sí, hermano, cuando no se denuncia el pecado, pero sí cuando dentro de la propia congregación hay hermanos, hay hermanas que sabemos que están en actitudes
no solamente decirlo malas, desobedientes, no, están en pecado. ¿Me estoy oyendo, hermano? Porque la desobediencia, la rebeldía, la falta de cooperación dentro de la iglesia, hermano, es pecado también. Amén. Y la iglesia debe estar atento a esas cosas. Lamentablemente, hermano, si no se pone, hermano, muchas veces firmeza, si no se pone muchas veces, hermano, la palabra de Dios por delante, lamentablemente, muchas veces, el pueblo de Dios, hermano, como dice la Escritura, sin la palabra de Dios, sin profecía, sin palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Amén. Y es muchas veces lo que pasa al día de hoy. Y muchas veces la iglesia se termina convirtiendo en una religión. Justamente hoy en la mañana, aprovechando el feriado ahí con los hijos, nos reunimos un ratito y hablamos justo ese punto. La diferencia, tratamos de explicarle, pues, como niños ellos, tratar de explicar la diferencia entre religión y la relación con Cristo. Amén. Muchos cristianos, hermanos, evangélicos, pentecostales, lamentablemente tienen una religión. Van a la iglesia, cantan coros del himno todavía, gloria a Dios, pero no tienen una vida de relación con Cristo. No oran, no leen la Biblia, no estudian la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Religión, hermano. Ahorita mi esposa me dijo, ¿qué son esas campanitas que suenan? Somos la iglesia católica allá. Y difícilmente escuchamos que hayan culto y de repente ha habido más gente. Porque es religión, porque es su costumbre, porque es su forma. Pero no hay una vida de religión, no hay una vida de relación. Muchos cristianos viven de esa manera, posiblemente en Pérgamo era lo que estaba comenzando a suceder. No olvidemos lo que dice, hermano, Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Nuevamente, hermano, el tema de que son personas, que es una religión, es eso. Personas, hermano, que no tienen temor en su corazón. Conocen lo que es la fe, pero no tienen fe en Cristo. Conocen lo que es el amor, pero no tienen amor para con sus hermanos, aún para con los enemigos, como dice la Escritura. Amén, hermanos. Tienen una religión, no tienen una relación. ¿Qué más dice que hacían esta gente, hermano? Enseñaban a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. De alguna forma, hermano, permitían que las personas, los cristianos, participaran de esas reuniones, de esas reuniones en las cuales, hermanos, se sacrificaba a los ídolos. ¿Qué más? Tenemos acá, hermano, prestemos atención, la vida santa, hermano, nunca debemos de olvidar que descansa sobre la obediencia incondicional a Dios. Si no obedecemos, hermano, estamos en oposición a Dios. No podemos, hermano, predicar, no podemos hablar, hermano, de vida cristiana si estamos tolerando, hermano, en nuestras vidas aún esas pequeñas cosas, esos tropiezos, hermano, que Satanás, que el mundo y que nuestra propia carne permite o toleramos nosotros en nuestras vidas. Hoy existen, hermano, como decíamos hace un momento, adoradores de la doctrina, pero no adoradores del Dios de la doctrina. Se conoce la palabra de Dios, se comparte la palabra de Dios, se estudia la palabra de Dios, pero muchas veces, hermano, no tenemos tiempo de esa vida de relación, de esa vida de comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Enseñaba, dice, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Posiblemente era una iglesia que aún participaba, algunas personas, participaban de esas fiestas sociales que se hacían en honor a algún ídolo. Permitían también comer de lo sacrificado a ídolos. Podríamos decir, hermano, de algún modo que esta iglesia en Pérgamo era una iglesia, por así decirlo, libertina.
y que no encontraba, hermano, fácilmente los límites que podemos apreciar en la palabra de Dios. Présteme atención, hermano. La Biblia nos dice de manera muy clara que a libertad nos ha llamado el Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Pero no tomemos, dice también la Escritura, como ocasión para la carne esa libertad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Somos libres en el Señor, hermano, pero para hacer lo correcto. Somos libres en el Señor en el sentido de que antes éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos de nuestras pasiones y de nuestras concupiscencias. Hoy somos libres en Cristo de esas cadenas. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Para hacer lo correcto. Antes no podíamos hacer lo correcto. Antes solo podíamos odiar. Antes solo podíamos guardar rencor. Antes solo podíamos tener malos pensamientos. Antes solo podíamos tener cosas terribles en nuestros corazones. Hoy tenemos la libertad en Cristo por medio de su Espíritu Santo de hacer lo correcto. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Entonces, hermano, la iglesia, nuevamente le digo, tenemos nosotros en nuestros corazones siempre estar pendiente de esas pequeñas cosas, hermano, de esos tropiezos, entre comillas, que pone, hermano, nuestra propia carne. ¿Qué más vemos acá? Enseñaba estas personas a cometer fornicación, lo que hablábamos hace un momento. Otro problema era la permisividad moral. El segundo elemento, hermano, de tropiezo literalmente es la fornicación. Todo lo que conlleve, hermano, un sexo fuera del matrimonio, un sexo, amado hermano, degenerado. La palabra de Dios, hermano, nos habla de manera muy clara que el sexo es algo que Dios ha creado. Amén. Pero como todas las cosas, tiene su contexto, tiene su lugar. Y el lugar adecuado, amado hermano, es dentro del matrimonio. Amén. Fuera de eso, según la palabra de Dios, todo eso lamentablemente se convierte en fornicación. Como le digo, hermano, recordemos bien que en este contexto no solamente idolátrico de falsas doctrinas, sino en esas épocas era la vida sexual demasiada licenciosa. Había, hermano, aún justamente en Éfeso, había este templo a Diana de los Efesos, donde habían, hermano, más de 300 mujeres sacerdotisas, entre comillas, pero eran prostitutas. ¿Me estoy yendo? Dentro de estos templos paganos se practicaban cosas desenfrenadas sexualmente, degeneración completa, que es lo que está hablando de que muy posiblemente en esa coyuntura, en esa situación, muchas de esas personas que habían salido de eso, posiblemente lo extrañaban y posiblemente querían llevarlo también dentro de la iglesia. Y estas personas, como dice acá, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Cuando la palabra de Dios nos dice en innumerables partes, Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. 1 Corintios 5:5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, hermano, la palabra de Dios en este aspecto es clara. Amén. Hoy, hermano, posiblemente no se habla pues de cometer fornicación, adulterio, permitirlo dentro de la iglesia. Pero ya hay iglesias, hermano, que están tolerando, por ejemplo, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. ¿Me estoy yendo? De alguna forma, hermano, cae también en esa categoría de la palabra de Dios. Entonces la iglesia, hermano, tiene que estar atenta en ese sentido. ¿Qué más? Recordemos, la palabra retener, en estas personas habían vivido en un contexto idolátrico y de moral relajada, por decirlo menos, con prácticas inmorales y perversas. Y eso es lo que querían llevar a la iglesia. Finalmente, en esta parte dice ahí también otro reproche. También tienes
También tienes otro grupito, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual aborrezco. O sea, podemos ver acá, hermano, nuevamente me reafirmo, la iglesia en Pérgamo, el problema principal era que toleraba la falsa doctrina. Amén. Justo hoy también conversaba yo con mi esposa y ya lo hemos explicado, recuerdo acá en la iglesia. Qué terrible es, hermano, que para muchos predicadores, en el afán de llamar la atención del pueblo de Dios, pensando que no es suficiente con la Biblia y con el Espíritu Santo, hay que agregarle otras cosas. Amén. Y muchas veces comienzan a hablar, hermano, de experiencias que solo Dios sabe si han sido verdad, de situaciones, hermano, a veces que ellos agregan que han tenido supuestas revelaciones y supuestas explicaciones y cosas, hermano, que teniendo nosotros, como dice la Escritura, la palabra profética más segura, hoy, o sea, pareciera que el predicador, esos predicadores piensan, no, si yo predico lo que está en la Biblia, la gente se me va a dormir. Entonces, le traigo un mensaje, pues, extraordinario. ¿Me está oyendo? Le traigo la última revelación. Entonces, hermano, esas cosas comienzan a permitirse dentro de la iglesia. Cuando en un púlpito de Cristo, lo que hay que hablar es la palabra de Dios. Yo no sé si usted dice amén a eso. La palabra de Dios es más que suficiente. Amén. Porque la obra no es nuestra. Porque yo no convenzo a nadie, amado hermano. El único que convence se llama el Espíritu Santo de Dios, que convence de pecado. Yo no necesito siquiera, hermano, decirle, oiga, pasa adelante, levanta tu mano y recibe a Cristo. Porque es el Espíritu Santo. Definitivamente, yo no estoy diciendo que no se haga, cuidado. Hay que hacerlo, hay que animar a la persona, quiere recibir a Cristo, quiere levantar su mano, quiere pasar adelante, eso no está mal. Pero lo que quiero decir, hermano, es que el Espíritu Santo es más que suficiente para redarguir los corazones. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Entonces, hermano, nuevamente, estas personas retienen a la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas se iba extendiendo. En la carta a los Éfesos ya los felicita más bien por aborrecer la doctrina de los nicolaitas. Y finalmente, hermano, en Pérgamo todo lo contrario, más bien la estaban tolerando. Nuevamente, hermano, ¿de qué se trataba posiblemente la doctrina de los nicolaitas? Posiblemente, hermano, también eran personas licenciosas, personas nuevamente, hermano, tolerantes con el pecado, personas, hermano, que no les interesaba si tú con tu vida hacías o deshacías. No, bueno, ven a la iglesia, Cristo es buena gente, Cristo perdona, como lamentablemente en muchas iglesias parece que así funcionara. Finalmente, hermano, el mandato. A partir del versículo 16 podemos ver en Apocalipsis 2:16 el mandato. ¿Y cuál es? Por tanto, dice, arrepiéntete. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? El único remedio, hermano, présteme atención por favor, para cualquier conducta pecaminosa, al menos para comenzar, es el arrepentimiento. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermano, los hijos de Dios tenemos que convertirnos en unos expertos del arrepentimiento. Todos los días, hermano, tenemos que arrepentirnos. Yo no sé si usted dice gloria a Dios, pero todos los días, hermano, tenemos que arrepentirnos. Porque ¿qué es lo que implica arrepentirse? Cambio de mente o pensamiento que nos lleve, hermano, finalmente al cambio de conducta. ¿Me estoy oyendo? Esto no se trata, hermano, de un sentimiento. Esto no se trata de me siento mal, hermano. Como de repente lo sintió Judas.
Porque Judas lo que tuvo, hermano, es una carga de conciencia, un sentimiento de culpa, pero eso no es lo que lleva al arrepentimiento. A diferencia, por ejemplo, del apóstol Pedro, que tuvo un llanto y un sincero arrepentimiento. Amén, hermanos. Entonces, los que somos hijos de Dios, como lo era Pedro, el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete. Amén, hermanos. Arrepiéntete. La iglesia en Pérgamo, hermano, enfrentó la misma decisión que debe tomar cualquier iglesia en general y cualquier cristiano en particular, que es la decisión de arrepentirnos. Tú conoces tu vida, hermano, yo conozco mi vida. Tú conoces tus pecados, yo conozco mis pecados. Hay que arrepentirnos, hermano. Hay que arrepentirnos, le vuelvo a decir. El arrepentimiento, hermano, no consiste, yo no le estoy diciendo, pídale perdón al Señor sus pecados. No le estoy diciendo eso, que se tiene que hacer. Lo que le estoy diciendo es, como dice el Señor no le dice, pide perdón por tus pecados. Cuidado. El Señor le está diciendo, arrepiéntete. Y repito, arrepentimiento, hermano, consiste en un cambio de mente. Romanos 12, 1, 2. Un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Tan así que nos saque, hermano, del camino errado en el que vamos, salgamos de ese camino y comencemos a andar en el camino correcto que tenemos en la palabra de Dios. Eso es un arrepentimiento. Yo no le estoy diciendo, pídale perdón al Señor. Sí, hay que pedir perdón a Dios. Sí, pero eso es palabra, eso es un deseo. Señor, perdona mis pecados. Sí, Señor, yo sé por fe que tú me has perdonado mis pecados. Ahora me arrepiento. Salgo del camino errado y comienzo a andar en el correcto. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia en Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A buenas maneras cualquiera entiende. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Ah? O te arrepientes o me voy con todo. El Señor Jesús, hermano, está hablando muy claramente, hermano, de que tiene que haber un arrepentimiento verdadero, porque va a haber consecuencias. Amén. En este caso, en el caso de la iglesia en Pérgamo, tenía tolerancia. Y la tolerancia, hermano, es algo bueno. La tolerancia también implica la paciencia, a soportar a los débiles. Hay que tolerar al hermano, a la hermana, que usted sabe que de repente hay problemas, hay dificultades dentro de la iglesia. A eso, amado hermano, es parte de, porque es también una prueba para nosotros, para nuestra paciencia. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Así como yo le digo a mi esposa, no hay con los hijos, y uno es más inquieto que el otro. Bueno, esos son los hijos que Dios ha querido, y por algo será. Tenemos que desarrollar la paciencia. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y de la misma manera, hermano, la tolerancia es buena, pero no al pecado, y mucho menos a las mentiras heréticas o a las mentiras en cuanto a la palabra de Dios. Todo lo que conlleva, hermano, falsa doctrina. Dice la Escritura, hermano, ni te juntéis ni los saludéis. Amén. Cuidado. La doctrina, hermano, la falsa doctrina proviene del mismo infierno. Satanás quiere mezclar. Satanás quiere poner tropiezo. Lo vamos a ver al final, hermano. Satanás quiere poner tropiezos en tu andar cristiano. Satanás, hermano, quiere ponerte lento. Satanás quiere reducir, hermano, tu capacidad de servicio a Dios. ¿Me estoy yendo? Eso es lo que Satanás quiere, que no seamos, hermano, productivos, que seamos estériles. Satanás no quiere que tú crezcas, que te desarrolles en tu ministerio, y por eso, hermano, de una, de otra manera te tienta, tú caes en pecado, te resientes, te molestas, guardas eso en tu corazón y te frena, y te frena, y te frena. ¿Me estoy yendo, hermano? La tolerancia es buena, pero no al
pecado. Y acá, como le digo, hermano, no sé si la palabra correcta sea amenaza, pero hay, hermano, más que amenaza, quizás es una amonestación, una advertencia. Si no, Cristo, hermano, mismo peleará contra estas personas. La falsa doctrina no es cualquier cosa, hermano. ¿Me estoy oyendo? La falsa doctrina no es cualquier cosa. Y lamentablemente, hermano, eso pulula en muchas iglesias y a veces en maneras muy, como digo, tropiezos entre comillas. Satanás es muy astuto. ¿Me estoy oyendo, hermano? Satanás es muy astuto, sabe mezclar. Oísteis, ¿no? Le dice a Eva, oísteis que te han dicho que si comieres del árbol de la vida de cierto moriréis, pero te han mentido. Amén. Satanás, amado hermano, es astuto para tentar a la iglesia, para hacernos pensar, no hay problema con tu pecado, hay otros que pecan peor que tú. Tú vas una vez cada 2 meses, hay otros que van una vez al año a la iglesia, no hay problema. Tú ves de vez en cuando la tele, hay otros que ven todos los días, no hay problema. Satanás es súper astuto, hermano, para relajarnos, para adormecernos, pero la iglesia no debe tolerar eso, porque acá hay una advertencia severísima de parte del Señor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no te arrepientes, vendré pronto. Oh, hermano, yo no sé si usted se goza o se asusta. Por tanto, arrepiéntete. Amén, hermanos. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La mejor arma, hermano, como ya lo hemos dicho, contra la falsa doctrina, ¿qué es? La espada, la palabra de Dios. No quiero perder esta parte, vendré a ti pronto. Hay algunos que explican, esa es la segunda venida de Cristo por su iglesia, la venida de Cristo por su iglesia. Efectivamente, hermano, en el Apocalipsis, ese es el centro, cuando se habla de venida, prácticamente es eso. Pero también, hermano, no debemos dejar de lado y debemos entender, hermano, de que Cristo, de que la iglesia es de Cristo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Y por qué la iglesia es de Cristo? Porque Él ha pagado el precio, y un precio caro. Amén. Porque la sangre de Cristo es cara. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? En el sentido, hermano, que el precio que Cristo ha pagado por cada uno de nosotros no ha sido cualquier precio. Somos su posesión más preciada. Somos la niña de sus ojos. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Y Cristo está dispuesto a luchar por su amada iglesia. Si estuvo dispuesto a morir, ¿cómo no va a estar dispuesto a luchar para defender a su iglesia amada? Arrepiéntete, porque si no, vendré y lucharé contra ellos, contra aquellos que están tolerando el pecado, contra aquellos que están tolerando la falsa doctrina. Vendré a ti pronto, a ti, Pérgamo, y pelearé contra ellos, contra los particulares que están tolerando la falsa doctrina. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Cristo, hermano, como buen padre, como buen pastor, al hijo que ama, lo disciplina. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén, hermanos. Entonces la mejor arma que pudo haber usado el Señor, definitivamente, hermano, es la espada. Ahora viene el consejo, y está en el versículo 17. El que tiene oído, y acá, hermano, hay que prestar bastante atención, como siempre, a la palabra de Dios. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ya lo hemos leído en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor, hermano, ya acaba de anunciar y denunciar el pecado de la iglesia en Pérgamo. Ahora llama la atención, hermano, diciendo, ¿no? Y esto es importante, por eso leer siempre despacito. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje era Pérgamo, pero tranquilamente podía también haberlo dicho para Éfeso o para Esmirna, o para las siguientes hasta la Odisea, o para Sermón del Monte. Porque los problemas a lo largo de la historia en la iglesia han sido, son y seguirán siendo prácticamente los mismos. ¿Me estoy yendo? En esta ocasión, el reproche ha sido la tolerancia al pecado, hermano, de la falsa, al retener o al permitir la falsa doctrina. Amén. Entonces, hermano, nuevamente, el que tiene oído, oiga. Y la pregunta que vengo haciendo semana a semana: ¿cuántos tenemos oído? Todos, ¿no? Gracias a Dios. De repente me dan, es que yo escucho un poquito menos. Bueno, menos mal que tenemos 2. Amén. El que tiene oído, oiga, hermano, por el amor de Dios. El mensaje, lo que de repente da a entender es eso. Hijito lindo, hijita linda, tienes acá algo que se llama orejitas, oído, ¿no? Escucha, pues lo tienes, sí lo tienes, ¿no? Escucha, hermano. Y es, nuevamente, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que guardan, porque el tiempo está cerca. Iglesia, no solamente oigas la palabra de Dios, medítala, ponla por obra. El mensaje hoy, hermano, directo, claro, así, una sola palabra: arrepiéntete. Amén. Hay algunos que de repente le gustan así, concreto. Ya, es el mensaje, hermano. Apagamos, vamos, oramos. Arrepiéntete, es el mensaje. Arrepiéntete. Y ya vimos la advertencia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y acá no solamente hay un consejo, sino hay hasta una oferta. Y eso es algo ahí que yo, hermano, mucho me gozo. El Señor, hermano, nos ama tanto que hasta nos estimula. O sea, no solamente basta con que nos diga, ¿no? Oye, haz las cosas bien, como los niños, ¿no? ¿Y qué me vas a dar? Si ordeno mi cuarto, ¿qué me vas a dar? Si me porto bien, ¿qué me vas a dar? ¿No? ¿Y qué le decimos? Oye, esa es tu responsabilidad. Bueno, el Señor es tan bueno, hermano, que no solamente nos dice pórtate bien, no solamente nos dice haz lo correcto, sino nos estimula. ¿Me estoy oyendo, hermano? Y en este caso nos dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Ya hemos explicado, hermano, y acá nuevamente repito, ¿quiénes vamos a ser, hermano? Los que venzamos según la palabra de Dios, los que hemos oído y los que nos hemos arrepentido y los que nos hemos amado, hermano, como dice acá, los que guardamos las cosas en ella escritas. Ellos, nosotros, somos los que vamos a vencer. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Oír, arrepentirnos y guardar las cosas. Esos son los victoriosos, los vencedores en Cristo. Y hemos explicado, amado hermano, que acá no es una victoria por nuestros propios medios. Cuidado con eso. Amén. Al que venciere, léalo bien, daré. No dice se ganará, no dice recibirá, lo cual también podría implicar una
una ganancia, la palabra es un dativo, algo de gracia, algo, hermano, no merecido. ¿Me estoy yendo, hermano? Al que venciere, daré a comer, dice, gloria a Dios, del maná escondido. Nosotros sabemos muy bien, hermano, según la Escritura, este versículo me gustó mucho, escríbalo ahí, anótelo, primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Nuestra victoria no pasa, hermano, por lo que podamos hacer o por lo que dejemos de hacer. Nosotros, amado hermano, lamentablemente como seres humanos estamos incapacitados, amado hermano, de hacer buenas obras. Si no fuera, hermano, por justamente la obra del Espíritu Santo, nosotros no pudiéramos hacer ninguna. Amén. Solo vence el que está en Cristo. Y solo está en Cristo aquel que cree de todo su corazón en Él. Amén. Recordemos, ya hemos explicado qué sucedía en Pérgamo. Era el lugar, hermano, donde estaba el trono de Satanás. Y hemos explicado, hermano, que desde la antigüedad vemos en la Escritura, amén, en Ezequiel, en Isaías, que Satanás, que Lucero andaba buscando ¿qué cosa? Un trono. Subiré, me sentaré, para afuera. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y vino y hizo su trono en este lugar, en la tierra. Amén. Pero sabemos, hermano, que desde allí para acá, Satanás siempre va a estar tentando, atacando, persiguiendo a la iglesia. Amén, hermanos. ¿Y cuál es nuestra tarea? Resistir. Grábese esa palabra, hermano. La iglesia está llamada a resistir esos ataques. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Satanás, amado hermano, según Colosenses 2:15, ya ha sido vencido. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Ya ha sido condenado y ya solo ha sido juzgado. Solo es cuestión de tiempo para que ese juicio y esa condena sea ejecutada y finalmente Satanás junto con el infierno sean echados al lago de fuego. Amén, hermanos. Satanás ya está derrotado, Satanás ya está juzgado. Pero al día de hoy, Satanás todavía, hermanos, sigue tentando y atacando a la iglesia. Amén. La Biblia nos dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Amén, hermanos. No podemos ni ignorar sus maquinaciones y tampoco podemos olvidar que ya está vencido, que los hijos de Dios ya tenemos la victoria. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? ¿Y en qué consiste la victoria? Como ya lo hemos leído, amado hermano, en primera de Juan, capítulo 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. El que cree. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros, présteme atención, Satanás quiere ponernos esos tropiezos. Uno de esos tropiezos, hermano, que es la religión, también es hacernos creer que por nuestras obras, por nuestro conocimiento, por nuestra capacidad, yo puedo avanzar en Dios, puedo tomar decisiones, puedo hacer cosas, ya no leo mi Biblia, ya no oro, ya no busco de Dios, y Satanás está aplaudiendo. Te felicito, tú puedes hacerlo. Y ahí no está la victoria. La victoria está en los que creemos en que Jesús es el Hijo de Dios. La victoria, amado hermano, está en que usted crea
que solo en Cristo podemos vencer. Cuando dejamos la Biblia de lado, cuando dejamos la oración de lado, cuando dejamos la comunión de lado, nos convertimos en derrotados, nos convertimos en religiosos, nos dejamos el bando, hermano, de los vencedores y nos convertimos en vencidos. Nos arrepentimos. Oiga, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Queremos ser vencedores, hermano. Andemos en Cristo, no por nuestra cuenta, no por nuestras fuerzas. No, hermano, porque le vuelvo a decir, cuando no oramos, cuando no estudiamos la Biblia, cuando no hay una vida de comunión, cuando no estamos en la iglesia, hermano, estamos en nuestras fuerzas. Y pregúntese usted, ¿cuántos días, semanas, meses, años que no ora? ¿Cuántos días, semanas, meses, años que no estudia la Biblia? Ojo, yo no le digo leerla, que no estudia la Biblia. Son días, meses, años, amado hermano, que usted está andando en su conocimiento y en sus fuerzas. Y no puede haber victoria. La única victoria la vamos a encontrar cuando reconozcamos, Señor, sin ti no puedo. Así como Moisés, Señor, si tú no me acompañas, yo no me muevo. ¿Cuántos podemos decir? Gloria a Dios. No, que el ángel irá contigo. No, a mí no me hables de ángel. O vas tú conmigo o yo no me muevo. Hacemos eso en nuestras vidas, en nuestros día a día. Al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido. Sabemos, hermano, quién es ese maná. Estaba escondido, que es el Mesías, que es el Salvador, que es Jesucristo, hermano. Es ese pan de vida que descendió del cielo, según Juan 6, 48, 51. Él es el que proporciona sustento espiritual, como lo acabamos de decir, a los que ponemos nuestra confianza en Él. Todas las bendiciones y los beneficios de conocer a Cristo vienen justamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y ahí habla de una piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca, hermano, era una costumbre romana de recompensar con piedras blancas a los que vencían en alguna competencia deportiva. También una piedrecita blanca fungía como en algunas ocasiones cuando te llega una invitación a un matrimonio, llega al costadito un papelito como un pase para la recepción. No sé si lo ha visto en alguna oportunidad. Antes se daba eso. Pues más antes lo que se daba era una piedrecita. ¿Qué es lo que decía esa piedrecita? Lo que decía era: tú eres una persona especial. Y ponían a esclavos a que no permitiera entrar a cualquiera esa fiesta, solo a los que tenían esa invitación, esa piedrecita. Ellos eran los únicos que podían entrar a esa fiesta. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Al que venciere, daré a comer del maná escondido, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga, pero no es un pan escondido, sí. Para muchos sigue siendo algo escondido. Para muchos sigue siendo algo difícil de entender y mucho más de aceptar. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuántos creemos, hermano, que nuestros nombres ya, amado hermano, están justamente según lo que el Señor nos dice en su palabra, en el Evangelio según San Juan, principalmente, que somos hijos de Dios? Amén. Que los que han creído en Él tenemos vida eterna. Amén. ¿Cuál es? Y termino ya con esto, hermano, discúlpeme el tiempo. ¿Cuál es el mensaje particular, hermano, para Pérgamo? El mensaje particular, hermano, para Pérgamo es, primero, el reconocimiento que era una iglesia que estaba en medio de una mundanalidad extrema, un libertinaje, pecado sexual extremo. Y de una u otra manera, hermano, ninguna iglesia, ningún cristiano se escapa de eso. Todos de alguna o de otra manera venimos de un contexto de pecado. Amén, hermanos. Y Satanás, el mundo, nos conoce muy bien, principalmente Satanás, porque antes
estábamos en sus garras, estábamos esclavizados por Él. Y Él conoce muy bien nuestro pecado, nuestra debilidad. Nuestro pecado, hermano, haya sido que no sea alcohol, drogas, malos pensamientos, tabaco, pornografía, chismosería, maledicencia en el corazón, ser envidioso, ser envidiosa, no sé, pero Satanás nos conoce. Y siempre, amado hermano, está tratando de hacernos caer, tratando de hacernos como hablábamos hace un momento, es especialista poniendo esos tropiezos. ¿Me estoy oyendo, hermano? Esas piedrecitas en el camino del cristiano. Como ya lo hemos hablado, a nosotros no se nos llama, amado hermano, definitivamente estamos en medio de un combate, se nos invita, hermano, estamos en medio de un combate, de una guerra, y hay que librarla. ¿Me estoy oyendo? Una batalla, hermano, por nuestras vidas, por nuestras almas, por la de nuestros hijos, por la de nuestra familia. Y tenemos, amado, que entender que el único, como acá dice, al que venciere, esa palabra grábese, porque la Escritura dice que en el Señor somos más que victoriosos. Amén, hermanos. Más que vencedores en Cristo Jesús. Hermano, solamente aquellos que depositan, por favor escúcheme, hermano, toda su confianza en el Señor, somos aquellos que vamos a salir vencedores. Si deja usted de orar, si deja usted de leer la Biblia, comienza a operar en sus fuerzas, no hay ninguna certeza, mucho menos seguridad de victoria. Pero los que reconocemos, yo no tengo fuerzas, yo soy débil, entonces me aferro a mi Señor y Salvador Jesucristo. Solo Él puede darnos la victoria. ¿Qué victoria estamos buscando? ¿Qué guerra estamos librando en nuestras vidas? De repente con nuestro esposo, con nuestra esposa. No me refiero a las peleas, cuidado. Me refiero a que de repente es cristiano, no es cristiano. ¿Qué batalla estoy librando con mi hijo, con mi hija, joven, adolescente, adulto, niño? ¿Qué batalla estoy librando? ¿Qué batalla estás librando tú, hijo de Dios, hija de Dios? De repente con la salud, con la economía, no lo sé. Pero lo que sí podemos ver a través de la Escritura, Cristo nos ofrece ser vencedores. Pero para eso, hermano, tenemos que aferrarnos al Señor de todo nuestro corazón. Le invito, hermano, a que cerremos nuestros ojos. Pongamos en pie, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y elevemos una oración al Señor. Te damos gracias, oh buen Dios, por esta noche. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos. Te pedimos perdón de todo nuestro corazón y te pedimos, Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que en esta noche, como hemos leído en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, el que la comparte, bienaventurado el que la escucha, bienaventurado los que retienen, los que ponen por obra, porque el tiempo está cerca. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has puesto, por ejemplo, a una iglesia de Pérgamo. Una iglesia que te amaba, una iglesia también sufriente, que en los peores momentos fue fiel, pero también una iglesia que toleraba la falsa doctrina. Ayúdanos, Señor, y fortalece nuestras vidas. Levantamos nuestras manos para darte toda la honra y toda la gloria. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle fuertes palmas al Señor.